Me enteré de que mi vecino había cambiado el nombre de su Wi-Fi a 1744. Tu esposa te está engañando. 1744 es el número de mi casa. Al principio pensé que era una broma pesada o alguna provocación, pero al día siguiente fue a buscarme. Me contó que todas las mañanas, justo después de que yo me iba a trabajar, llegaba un Nissan negro que se estacionaba unas casas más adelante. El conductor se bajaba, daba la vuelta por mi casa y entraba por la parte de atrás. Quise pensar que era mentira, pero la forma en que me lo explicó lo hacía imposible de ignorar. Aún así, cuando intenté averiguar qué estaba pasando de verdad, descubrí que nada era como yo creía. El vecino no era solo un entrometido, y lo de mi esposa era apenas el principio de algo mucho más grande. La primera vez que vi el nombre del Wi-Fi, 1744, tu esposa te está engañando, me dio risa. Pensé que algún vecino estaba echando relajo. Mi casa es la 1744, y Jeff, el de enfrente, siempre ha tenido un humor raro. Una vez le puso a su Wi-Fi furgón de vigilancia del FBI solo para espantar a los chavos de junto. Pero esta vez no era lo mismo. El nombre no tenía gracia. Sentía que iba directo para mí. Esa noche le pregunté a mi esposa, Emily, si había notado algo raro. Levantó la vista del celular, medio sacada de onda, y me dijo que no. Su cara ni se inmutó, ni siquiera parpadeó. Quise confiar en ella. Llevábamos 9 años de casados. Era la persona en quien más confiaba. Al día siguiente, cuando salía camino al trabajo, Jeff me hizo señas para que me acercara. Tenía la cara seria, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Necesito decirte algo, me dijo en voz baja. Todas las mañanas, después de que te vas, llega un Nissan negro y se estaciona unas casas más allá. Siempre el mismo coche. El tipo da la vuelta y entra por la reja de atrás de tu casa. Me le quedé viendo. ¿Seguro que es mi casa? Seguro, respondió. Hasta le tomé foto. Me enseñó una foto borrosa en su celular, pero reconocí la cerca del jardín trasero. Era la mía. Todo el día no pude dejar de pensar en eso. Cada vez que sonaba mi celular, pensaba que era un mensaje de Jeff con otra foto. No le conté nada a Emily. Quería asegurarme yo mismo. Esa noche dejé el coche varias cuadras antes y llegué caminando. Las luces estaban encendidas. Adentro se oía la música bajita. Era el playlist de Emily. Me acerqué con cuidado a la cerca de atrás y esperé. A las 7:42 de la noche, un Nissan negro dio vuelta en la calle. El corazón me latía tan fuerte que hasta me dolía. El coche bajó la velocidad cerca de mi casa, con las luces apagadas. Un hombre se bajó, alto, con chamarra oscura y gorra. Fue directo a la reja y entró como si nada. Me quedé helado. No me podía mover. Entonces vi a Emily abrir la puerta. No se sorprendió. Ni siquiera volteó a ver si alguien la veía. Solo lo dejó entrar. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. Me temblaban las manos. Pensé en entrar y enfrentarlos de una vez, pero algo en la forma en que ella lo miró me detuvo. No era lo que esperaba. No se veía ni culpable ni romántica. Se veía asustada. Esa noche ni siquiera entré a la casa. Me fui a un motel en las afueras y no pude dormir. Al día siguiente, regresé como si nada. Emily estaba haciendo el desayuno. Me sonrió y me preguntó si había descansado bien. Le contesté que sí, pero noté algo que no había visto antes. Un moretón en su muñeca. Y de pronto, ya no estaba seguro de quién era la verdadera amenaza. Ese moretón no se me fue de la cabeza. No era de esos golpes que uno se da por accidente. Parecía como si alguien la hubiera apretado con fuerza. Todavía se marcaban los dedos. No dije nada. Solo la observé mientras se movía por la cocina, actuando como si todo estuviera en orden. Cuando agarró una taza, la manga se le subió y vi otro moretón, más arriba en el brazo. Se dio cuenta de que la estaba viendo y rápido se bajó la manga. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, contestó muy rápido. ¿Por qué no habría de estarlo? Asentí, fingiendo que le creía, pero sentí un nudo en el estómago. La manera en que evitaba mirarme a los ojos ya no era culpa, era miedo. Esa noche le mandé un mensaje a Jeff. Ese tipo, el del Nissan negro, ¿le viste las placas? Me contestó casi de inmediato. Sí, tengo varias fotos. ¿Quieres que te las mande? Cuando abrí la foto, me quedé helado. La placa apenas se veía, pero el coche se me hacía conocido, demasiado conocido. Ya lo había visto, estacionado cerca de mi trabajo. Era de un tipo llamado Ryan Holt. Antes trabajaba con Emily. Hace 2 años ella lo mencionó varias veces. Solo es un compañero, medio intenso pero inofensivo. Un día dejó de hablar de él y nunca pregunté por qué. De pronto todo me cayó el 20. A la mañana siguiente salí rumbo al trabajo como siempre, pero en lugar de irme directo a la oficina, me quedé esperando cerca. Chequé la hora. A las 8:05 en punto llegó el Nissan negro, pero algo estuvo raro. Esta vez no se estacionó cerca de mi casa. Se metió por el callejón, más cerca del patio de Jeff, y para mi sorpresa, Jeff se acercó al coche. Se pusieron a hablar un buen rato. No alcancé a escuchar, pero vi que Jeff le entregó un sobre pequeño. El tipo asintió, se subió al coche y se fue. ¿Qué estaba pasando?
Esa noche fui con Jeff. No le dije que lo había visto con el tipo. Solo le pregunté por qué estaba tan seguro de lo que me había contado. Sus respuestas eran vagas, como ensayadas. Dijo que solo quería ayudarme como vecino. Luego salió con algo raro. Tal vez deberías revisar tus cámaras de seguridad. Vas a ver más de lo que crees. Le dije que no tenía cámaras, y él lo sabía. Solo se sonrió. Cuando volví a casa, no me pude sacar sus palabras de la cabeza, así que empecé a buscar por todos lados, cada rincón y cada ángulo. Y detrás del cobertizo, encontré una pequeña cámara negra, medio escondida bajo el alero. Alguien nos estaba vigilando. La quité y la conecté a mi laptop. El video empezó solo. Al principio, todo parecía normal. Emily en el jardín, yo cortando el pasto, pero después lo vi a él, el del Nissan negro. No se estaba escondiendo ni forzó nada. Estaba parado con Emily y le entregaba algo. Un sobre igualito al que antes le entregó Jeff. Y su cara ya no era de miedo. Se veía furiosa. Señaló hacia la casa de Jeff. El hombre volteó y asintió. Ahí fue cuando entendí que me habían manipulado. Lo de Jeff, Emily y Ryan no era una infidelidad, era algo más. Algo que no debía enterarme. La advertencia de Jeff no era advertencia, era carnada. Esa noche no pegó un ojo. Vi el video una y otra vez hasta que se acabó la batería de la laptop. Cada vez que veía cómo se le transformaba la cara a Emily, me pegaba diferente. Ya no le tenía miedo al hombre, ella tenía miedo de otra cosa, o de alguien más. Al amanecer, decidí seguir actuando como si nada. Emily estaba en la cocina de nuevo, revisando el celular, con el cabello todavía despeinado de recién levantada. Le di un beso en la cabeza y le avisé que iba a llegar tarde del trabajo. Ella sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. En lugar de ir a la oficina, me fui directo a la casa de Jeff. Su camioneta no estaba, así que empecé a revisar los alrededores sin saber exactamente qué buscaba, pero algo me decía que la cámara detrás de mi cobertizo no era la única. No tardé mucho en encontrar otra, escondida justo detrás de la cerca que divide nuestros patios, apuntando directo a nuestra puerta trasera. Con eso tuve suficiente. Cuando Jeff llegó esa tarde, yo ya lo estaba esperando en su entrada. Se veía sorprendido, aunque más bien como si ya supiera que iba a aparecerme por ahí. «Has estado grabando mi casa», le solté. No lo negó, solo se encogió de hombros. «Deberías agradecerme, te he estado cuidando». «¿Cuidarme de qué?». Él miró a todos lados y bajó la voz. «De ella y de quién la está ayudando». Sonaba completamente fuera de lugar. Estuve a punto de soltar una carcajada, pero en ese momento me vino a la cabeza el video, el sobre, la forma en que Emily señaló su casa. «¿De qué hablas?», pregunté. Se acercó un poco más. ¿De verdad crees que ese tipo es su novio? No lo es. Es un fixer. Alguien que arregla cosas para gente con la que mejor no te metes. Emily está metida hasta el cuello, hermano. Llevo meses vigilándola. Sentí el estómago hecho nudos. ¿Estás diciendo que mi esposa es una criminal? Me miró directo, sin titubear. Digo que la están usando y que ahora tú también estás en el juego. Quise largarme, pero algo en su tono me detuvo. No estaba fanfarroneando. Se veía agotado, paranoico, como si de veras necesitara que le creyera. ¿Por qué tú? ¿Por qué te metiste en esto? Dudó antes de contestar y luego soltó un suspiro. Porque yo trabajé para esa misma gente. Ahí fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Me fui sin decir nada más. Cuando llegué a la casa, Emily ya me esperaba en la puerta. ¿Dónde estabas?, me echó en cara con voz cortante. Solo hablé con Jeff, respondí con cautela. Su cara se puso pálida al instante. ¿Qué te dijo? No contesté. Fue entonces cuando vi su teléfono en la mano y el reflejo de la app de cámara en vivo en la pantalla. Estaba viendo el patio en tiempo real. «Emily», le dije despacio, «¿desde cuándo hay cámaras en nuestra casa?». Se notaba acorralada. «No entiendes, no es lo que crees. Entonces explícame». Cerró los ojos temblando. «Me obligaron. No tenía opción. Si no cooperaba, dijeron que irían por ti». Sentí el corazón a 1000 por hora. «¿Quiénes son?». No contestó al momento. Solo miró hacia la ventana y luego volvió a verme. «Tienes que confiar en mí, ¿sí? Esta noche cuando salgas a trabajar no te vayas. Escóndete. Mira lo que pasa. Y pase lo que pase, no intervengas. No lo detengas». En ese momento entendí que Jeff no era el único vigilando. Todos estábamos siendo observados. Ese día no pude concentrarme. Cualquier ruido me ponía los pelos de punta. Cada mensaje me parecía una advertencia. Emily actuaba normal, pero estaba nerviosa. No dejaba de mirar por las ventanas y bloqueaba su teléfono cuando me acercaba. A las 7:30, como siempre, estacioné el coche unas casas más abajo, pero en vez de irme al trabajo, regresé caminando y me escondí detrás del cobertizo, desde donde podía ver la parte de atrás de la casa. Justo a las 8, apareció de nuevo el Nissan negro. Sentí el pecho apretado. El conductor se bajó. Era Ryan Holt, el mismo de los videos, y esta vez no se escondía. Caminó directo a la puerta trasera, seguro, como si fuera su casa. Emily abrió de inmediato. Su cara estaba tensa, pero mantenía el control. Lo dejó pasar y cerró la puerta. Esperé 5, 10 minutos. Nada. De pronto vi movimiento. Alguien más salía del patio de Jeff. Era él. Esta vez no miraba hacia mi casa, sino hacia el Nissan.
Abrió la puerta del conductor y empezó a buscar algo. Sacó lo que parecía un teléfono y se puso a revisarlo. De repente, la voz de Emily retumbó desde dentro. No entendí lo que gritaba, pero se notaba que estaba alterada. Jeff se quedó paralizado. Segundos después, la puerta trasera se azotó y Emily salió, pálida, temblando. Ryan la siguió. Llevaba un estuche negro en la mano. Se detuvieron al ver a Jeff junto al coche. La voz de Emily se quebró. ¿Qué estás haciendo? Jeff no contestó. Solo señaló a Ryan. No debiste traerlo aquí. Ryan se burló. ¿Sigues con la pose de héroe del vecindario? Yo seguía escondido, pero todo mi instinto quería salir corriendo. Jeff se acercó, hablando bajo pero firme. No te vas a llevar ese estuche. Ryan negó con la cabeza. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Antes de que pudiera reaccionar, Ryan aventó a Emily y le soltó un golpe a Jeff. Se trenzaron junto a la cerca. El estuche cayó al suelo con un golpe seco. Emily corrió para recogerlo, pero Jeff le cerró el paso. ¡No!, gritó. ¡Ni sabes lo que hay ahí! Entonces unas luces iluminaron la calle. Una SUV negra, sin placas, se acercó en silencio. Bajaron dos tipos vestidos de oscuro. No gritaron, no preguntaron nada, solo caminaron directo hacia el patio trasero. Fue cuando Emily gritó: ¡Nos encontraron! Jeff volteó hacia mí, y ahí me di cuenta de que ya había salido de mi escondite. Nuestros ojos se cruzaron, urgentes. «Llévatela y vete». Agarré a Emily del brazo y la jalé hacia el callejón. Detrás, escuché gritos y luego un ruido fuerte. Corrimos hasta que se me quemaban los pulmones. No paramos hasta la siguiente cuadra, escondiéndonos detrás de una camioneta estacionada. Emily temblaba tanto que apenas podía hablar. Al fin susurró: «No debían venir esta noche». «¿Quiénes son, Emily?», pregunté, sin aire. Dudó. «Trabajan para la misma gente para la que Jeff trabajaba. Los que me obligaron a poner las cámaras. Creen que tengo algo que les pertenece». ¿El estuche? Asintió. «No es dinero, es información, archivos, nombres». Sentía que la cabeza me daba vueltas. Jeff dijo que intentaba protegernos. Lo intentó, pero ya es tarde. Desde la calle se oyeron motores arrancar. La SUV y el Nissan ya se habían ido. La casa de Jeff estaba completamente a oscuras. Emily me miró, la voz entrecortada. «Tenemos que desaparecer antes de que se den cuenta de que no estamos ahí». Volté a ver la casa que antes sentía tan segura, y ahora sí, supe que nada en mi vida era real. No preparamos maletas, ni siquiera llevamos los teléfonos. Emily dijo que cuanto menos lleváramos, más difícil sería que nos rastrearan. Salimos por el callejón, cruzamos 2 cuadras y caminamos hasta que las calles se hicieron más solas y tranquilas. Ella nos llevó a una gasolinera vieja cerca de la carretera. El encargado ni levantó la vista cuando pidió las llaves del baño. Ya adentro, abrió el estuche negro. No era dinero ni drogas. Había un montón de papeles impresos, una memoria USB y 2 identificaciones con nombres que no me sonaban. «¿Qué es esto?», pregunté en voz baja. Se quedó pensando un segundo. «Todo lo que sé de la gente que controla a Ryan y a Jeff». «¿Y quiénes son?». Emily se frotó las sienes, como si tratara de no venirse abajo. «Son de un grupo privado de inteligencia. Técnicamente son legales, al menos en papel. Espían para empresas, políticos, para quien les pague. Jeff trabajó ahí primero. Ryan era uno de sus golpeadores. Yo solo iba a ser consultora». Me le quedé viendo. «¿Consultora de qué?». «De análisis de datos», dijo. «Tenía acceso a bases de datos privadas de clientes, listas de objetivos, grabaciones de vigilancia, registros de pagos. Cuando me di cuenta de lo que hacían en realidad, intenté salirme. Ahí fue cuando empezaron a vigilarnos. Era demasiada información para digerir, así que todo lo de las cámaras, el nombre de la red, todo lo que decía Jeff, era para intimidarme y que no dijera nada», explicó. Pero Jeff se les volteó. Pensó que podía denunciar la operación y usarme para sacar ventaja. Ryan se enteró y empezó a seguirme. Me dejé caer en el piso frío, con la cabeza hecha un lío. «Entonces, ¿por qué Jeff dijo que te estaban usando?». Ella me miró con los ojos llenos de cansancio. Porque era cierto. Creía que si lograba que desconfiaras de mí, te alejarías y estarías a salvo. No supe qué contestar. Por primera vez, no sentí coraje. Más bien me sentía indefenso, chiquito. Emily guardó otra vez los papeles en la maleta y se puso de pie. «No podemos regresar a casa. Nos van a estar esperando. Tenemos que encontrar a Jeff». «¿Para qué? Capaz que ya se murió». Ella negó con la cabeza. «Si fuera así, ya no existiría la casa». Nos subimos a un camión rumbo al oeste y nos sentamos separados, como si no tuviéramos nada que ver uno con el otro. Cada vez que alguien volteaba a vernos, Emily se ponía tensa. Volví a notar los moretones en su muñeca, y esos eran recientes. Cuando llegamos a un pueblito, ya era pasada la medianoche. Nos metimos a un motel de mala muerte y dimos un nombre falso.
Emily se encerró en el baño y yo me quedé en la cama revisando la USB en la laptop. Había cientos de archivos, fotos de vigilancia, nombres, transferencias de dinero, hasta correos encriptados entre Jeff, Ryan y alguien que solo aparecía como DH, seguramente su contacto. De pronto, di con algo que me puso la piel de gallina, una carpeta que decía 1744 Subject Asset. Al abrirla, vi videos míos con fecha y hora, saliendo de la casa, llegando del trabajo, yendo al súper, incluso una foto mía dormido en el sillón. Emily salió del baño justo cuando le mostré la pantalla. ¿Por qué hay un archivo mío? Le solté. Se le fue el color del rostro. No debías ver eso. Respóndeme, Emily. Se sentó junto a mí, despacio. Porque tú eras parte del plan desde el principio. Nos juntaron a propósito. Buscaban a alguien común, alguien que pareciera confiable. Nunca debiste enterarte. Sentí un frío brutal por todo el cuerpo. ¿Te refieres a nuestro matrimonio? No, dijo, con la voz hecha pedazos. Ahora es real, pero al principio me pusieron contigo. No podía ni respirar. Todo lo que pensaba que era mi vida, mi casa, mi matrimonio, era parte de un plan de alguien más. Y ahora, los dos estábamos huyendo de esa misma gente. Me quedé callado mucho rato, viendo la pantalla y repasando mi vida en videos mudos. Cada café en la mañana, cada mensaje, cada vez que la besaba antes de salir. Emily murmuraba mi nombre, pero no podía ni mirarla. ¿Cuándo empezó todo? Pregunté al fin. Dudó. Hace 10 años, antes de que nos casáramos. Giré hacia ella, despacio. ¿Antes siquiera de conocernos? Asintió. Te eligieron antes de que yo te hablara la primera vez. Sentí náuseas. ¿Por qué yo? Trabajabas en Brightwell Logistics, dijo. Esa empresa era uno de sus clientes principales. Pensaron que tarde o temprano tendrías acceso a los datos financieros que buscaban, pero nunca lo tuviste. Solo siguieron vigilando. Solté una risa amarga. O sea que fui su fracaso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No, fuiste lo único que hice bien. Quise odiarla por decir eso, pero en su cara solo veía agotamiento y remordimiento, así que no dije nada. Ya no era la misma mujer con la que me casé, pero tampoco era el monstruo que imaginé. Estaba metida en algo que nos arrastró a los dos. Cuando empezó a amanecer, revisé de nuevo la USB. Buscaba respuestas, algo que me diera sentido. Encontré un último archivo bien escondido. Red Line Protocol Active. Adentro había una lista de direcciones y fechas, todas recientes. La mía era la primera, la de Jeff, la segunda. Y abajo, otra más. Ryan Holt. Terminada. ¿Terminada? Leí en voz alta. Emily se inclinó a ver la pantalla. Su voz bajó. Eso significa que está muerto. La miré. Dijiste que anoche vinieron por nosotros. Vinieron por la maleta. Respondió apenas en un hilo de voz. Pero si el nombre de Ryan está ahí, quiere decir que Jeff podría seguir vivo. Por ahora. Se paró y empezó a caminar de aquí para allá. Tenemos que encontrarlo antes que ellos. ¿Y cómo le hacemos para empezar? Sacó una de las identificaciones de la maleta y me la entregó. Esta mujer, dijo, Diane Harper, antes llevaba las comunicaciones para ellos. Se salió hace 3 años. Cambió de nombre. Se mudó cerca de la frontera del estado. Jeff me dijo que si algo salía mal, ella sabría qué hacer. Salimos del motel antes de que amaneciera. Emily encontró un lote de autos usados donde no pedían papeles. Pagó en efectivo por un sedán gris bastante traqueteado y me dijo que manejara. Unas horas después, cruzamos a otro condado. Yo no reconocía nada de los letreros en la carretera, pero Emily parecía tener claro a dónde íbamos. Finalmente, me pidió que parara cerca de una cafetería abandonada. Ella vive a unos kilómetros por ese camino, me dijo, pero antes, metió la mano al bolsillo y me dio una llave chiquita de metal. ¿Esto qué es? La copia de seguridad, contestó. Si me pasa algo, toma esto y dáselo a Diane. Dile que sigue activo. Emily, ya estuvo. Me miró directo. Tienes que entender, una vez que vayamos ya no hay regreso. Antes de que yo dijera algo, se encendieron unas luces atrás de nosotros. 2 autos venían acercándose rápido. A Emily se le fue el color de la cara. Ya nos encontraron. Encendí el coche y aceleré con todo. Las llantas chillaron mientras volábamos por el camino de terracería, la grava saltando por todos lados. Los carros venían pegados, cada vez más cerca. Emily respiraba agitada, agarrada al tablero. No van a parar, dijo. Ahora también te buscan a ti. Entonces dime qué trae esa memoria, Emily. Grité. Se le quebraba la voz. Pruebas de que el protocolo Redline no solo es espionaje, es para eliminar gente. Todos los que aparecen en esa lista tienen los días contados. Y yo soy la primera, dijo, asintiendo con resignación, porque tú eras quien tenía que descubrirlo, y ya lo lograste. El retrovisor se iluminó con destellos. Vi a un tipo asomado por la ventana del coche de adelante, apuntándonos con algo metálico. No era un arma, más bien parecía un rastreador o algo por el estilo. ¡Agárrate!, le advertí, y giré bruscamente hacia un terracería. El carro dio un brinco tan fuerte que caímos en un bache, y la maleta se fue al suelo, abriéndose de golpe. Los papeles volaron y algo rodó. Un chip negro, pequeñito, con una luz roja parpadeando. No es que nos hubieran encontrado. Nosotros mismos los estuvimos cargando todo este tiempo. Ese destello rojo se sentía más amenazante que el mismo motor. Emily lo vio igual que yo. Soltó una maldición en voz baja,
Tomó el chip e intentó aplastarlo con la mano, pero era de metal. Imposible romperlo así. ¡Tíralo por la ventana!, grité. En cuanto lo hizo, el chip rebotó sobre el camino y se perdió entre los árboles. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Ya sabían dónde andábamos. De inmediato, las luces de los coches detrás se separaron. Uno siguió por el camino y el otro se metió directo a la terracería, queriendo cerrarnos el paso. ¡Emily!, le grité. ¿Pa dónde? ¡A la izquierda!, contestó. Volanteé con todas mis fuerzas. Las llantas patinaron, la grava voló por todos lados y nos metimos de lleno a un sendero angosto entre los árboles, hasta que el camino prácticamente se borró. El coche derrapó, pero de milagro lo controlé. Los otros no nos siguieron, al menos no de inmediato. Cuando por fin paramos, los dos estábamos temblando. Sentía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Emily miró por la ventana de atrás, respirando a 1000 por hora. «Tenemos que deshacernos del carro». «¿Y a dónde o qué?», pregunté. Ella señaló entre los árboles. A lo lejos, apenas y se alcanzaba a ver una casa vieja de campo, con una sola luz prendida. «Es ella», me dijo Emily. «Diane». Salimos corriendo hacia allá, con el aire oliendo a tierra y a lluvia. El corazón me tronaba en la garganta. Ya en el porche, Emily tocó 3 veces, esperó y luego 2 más, como si fuera una clave secreta. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió apenas. Una mujer de unos 50, con una camisa de franela enorme y un revólver chico en la mano. «Emily», murmuró sin emoción, «no debiste venir aquí». «No tuve otra opción», contestó Emily. Activaron Redline. La mirada de la mujer se posó en mí. ¿Y él es el activo? «Ya no», dijo Emily. «Ahora vienen por los dos». Diane bajó el arma, pero estaba lejos de relajarse. «Entren, de volada». Al principio, la casa parecía de lo más normal. Muebles viejos, montones de papeles, ese olorcito a aceite y café. Pero en una esquina de la sala, vi 3 monitores llenos de líneas de código que ni siquiera entendía. Emily le entregó la memoria USB y una llave de metal. «Aquí está todo». Diane la conectó a una de las computadoras, y en segundos, la pantalla se llenó de texto rojo y advertencias. Frunció el ceño. «¿Traes el nodo activo? ¿Eso qué es?», pregunté. Diane me ignoró. «Si esto sigue mandando señal, nos pueden rastrear incluso a más de 100 kilómetros». Emily se congeló. «Pensé que ya lo había apagado». «Te equivocaste». Diane agarró un aparato del escritorio. Parecía un inhibidor, y lo encendió. «Tenemos 15 minutos, con suerte menos, antes de que triangulen el lugar». «¿Puedes borrarlo?», preguntó Emily. «Tengo algo mejor», dijo Diane, tecleando rapidísimo. «Lo puedo filtrar». Emily abrió los ojos como plato. «No puedes. Nos van a matar». «Igual lo van a hacer», contestó Diane. «Pero así, al menos todo mundo se entera. Cuando los datos salgan, Redline se acaba». Mientras discutían, yo sentía que la cabeza me daba vueltas. No entendía ni la mitad, pero sabía que lo que había en esa memoria era suficiente para que mataran gente. De repente, uno de los monitores sonó. Apareció un mensaje nuevo. «Conexión detectada. Fuente 1744». Diane se quedó pálida. Ya estaban en el sistema. Antes de que pudiéramos hacer algo, las luces de varios autos iluminaron la ventana. Emily me agarró del brazo. «Tenemos que irnos». Diane seguía tecleando sin parar. «Ustedes corran. Yo termino aquí. Si te quedas, te van a matar», le dijo Emily. Diane la miró con una calma rara. «Yo ya morí una vez cuando dejé ese mundo. Váyanse». Salimos por la puerta de atrás, justo cuando los motores rugían en la entrada. Volteé y vi a varios tipos con equipo táctico corriendo hacia la casa, y luego ya solo corríamos por el campo, con los gritos y vidrios tronando detrás de nosotros. Un fogonazo iluminó la casa, luego otro. Emily me jaló al piso y se cubrió la cabeza. La explosión me dejó sin aire. Cuando levanté la vista, la casa ardía. Todo quedó en silencio. Diane ya no estaba. La voz de Emily se quebró. Seguro activó la filtración. Me quedé viendo la casa en llamas. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ella volteó, con el rostro iluminado por el fuego. «Ahora todos van a saber qué es Redline». De lejos, ya se escuchaban sirenas, pero más allá, casi imperceptible, un zumbido constante. Helicópteros. Emily me miró, con los ojos llenos de miedo. «No vienen a ayudarnos, vienen a borrarnos». Seguimos corriendo hasta que la casa en llamas era solo un punto naranja a lo lejos. Me temblaban las piernas y me ardían los pulmones, pero Emily no se detuvo ni volteó. Cuando por fin llegamos al borde del campo, había un granero viejo y medio caído. Nos metimos y nos escondimos detrás de unas cajas. Todavía alcanzaba a oír los helicópteros dando vueltas. Emily se dejó caer, temblando de pies a cabeza. Si Diane subió los archivos, van a querer borrar la señal antes de que se riegue. Eso nos da, con suerte, 1 hora. Yo apenas si podía respirar. Y luego, ella me vio. Luego van a ir por todos los de esa lista. Van a querer limpiar todo. Ya ni palabras tenía. Mi vida ya ni la reconocía. Emily sacó de su bolsillo un papel doblado, manchado de tierra. «Esto lo agarré del escritorio de Diane», dijo. «Es una lista de códigos y contactos de emergencia. Si Diane tenía razón, alguien fuera de la red todavía los está cuidando. ¿Un periodista? ¿Un informante? No tengo idea. ¿Tú crees que podemos confiar?». Soltó una risa seca. «No tenemos opción». Vi el papel. Había unas coordenadas, un nombre, M. Leary, y 1 hora.
6:45 de la mañana. Eso es en menos de 2 horas, le dije. Ella asintió. Entonces corremos. Salimos del granero cuando todavía estaba oscuro, el aire saturado de humo. Cada que creía escuchar un coche, nos perdíamos entre los árboles. Emily se movía rápido, como si esto fuera pan comido para ella. Tal vez sí. Cuando el cielo apenas clareaba, llegamos a una gasolinera abandonada junto a la carretera. En una de las paredes había un teléfono público, de esos que ya casi ni se ven. Emily lo levantó y marcó uno de los números que tenía anotados. Sonó 1, 2 veces, hasta que alguien respondió. ¿Leary? Preguntó Emily en voz bajita. Diane ya no está. El protocolo se activó. Hubo un silencio, luego un suspiro del otro lado. No debiste usar este número. Ella me pidió que lo hiciera. ¿Dónde están? Emily vaciló y me volteó a ver. Yo negué con la cabeza. Cerca de la ruta 17 rumbo al este, respondió ella. Te voy a encontrar, dijo la voz, y en ese instante la llamada se cortó. Emily colgó y se recargó en la pared. Si todavía está de nuestro lado, tenemos una posibilidad. ¿Y si no? Pregunté. Ella solo me miró, seria. Entonces esto acaba hoy. Por un momento sentí que el tiempo se detenía. El estacionamiento estaba solo. El aire ni se movía. Fue entonces, en el reflejo del vidrio del teléfono, que noté movimiento. Una camioneta negra se detuvo justo detrás de nosotros. Emily, susurré. Ella volteó de inmediato, ojos abiertos. La puerta del copiloto se abrió y bajó un hombre, bien vestido. Tendrá como 40 y tantos. Se veía calmado. No traía nada en las manos. Levantó un poco los brazos, como diciendo que venía en son de paz. Soy Leary, dijo. Diane me mandó antes de la filtración. Emily no se movió. Demuestra que eres tú. Él metió la mano en su saco y sacó una memoria idéntica a la nuestra, solo que la de él estaba chamuscada en las orillas. Redline quemó esto hace 3 años, explicó. Ella me dijo que si alguna vez llegaba una Emily con otro disco, era señal de que esto seguía. Yo no me fiaba, pero Emily bajó la guardia. Entonces ya sabes lo que sigue, le dijo. Él asintió. También sé que ya no pueden esconderse. Apenas esos datos salgan, van a borrar todo rastro. Eso los incluye. ¿Qué quieres? Pregunté. Necesito su ayuda para terminar esto, contestó. Diane no logró sacar todo. El nodo activo sigue emitiendo, pero solo desde una fuente. Tu casa, la 1744. Sentí que el piso se me iba. ¿Nuestra casa? Se quemó. Él negó. No la destruyeron, la convirtieron en base. Todo lo que viste, todos los archivos filtrados, pasan por esa dirección. Por eso te llamaron Sujeto 1744. No es solo vigilancia, es el corazón del sistema. Emily apenas murmuró. ¿Quieres decir que nuestra casa es el centro de Redline? Así es, dijo Leary. Y si no lo apagamos antes de que amanezca, el protocolo se reinicia y todos los de esa lista desaparecen para siempre. Vi a Emily y su cara lo decía todo. Estaba agotada, asustada, pero también tenía esa mirada de no rendirse. Se volvió hacia Leary. Entonces vamos de regreso. Él solo asintió. Solo tendrán una oportunidad. Si nos ubican, no hay segunda vuelta. Emily me miró. No tienes que venir. Solté una risa, casi nerviosa. Tú me metiste en esto, Emily. Lo termino contigo. Leary abrió la cajuela de la camioneta. Adentro había una laptop, cables y un aparato negro que parpadeaba lento, como si fuera un monitor de signos vitales. En cuanto estemos cerca de la señal, dijo, cortamos el núcleo y apagamos el nodo. ¿Y si fallamos? Pregunté. Él me miró directo, seguro pero tranquilo. Entonces el 1744 desaparece. ¿Y tú? También. El camino de regreso se hizo eterno. Cada kilómetro era como repasar recuerdos al revés. Lugares que antes significaban algo, ahora solo parecían parte de una emboscada. No dejaba de revisar el retrovisor, esperando ver camionetas siguiéndonos, pero todo seguía en calma atrás. Leary iba atrás, la laptop abierta y cables conectados a un transmisor en el piso. Emily veía el GPS, la pantalla apenas iluminando su cara. Nadie decía mucho. Cuando por fin nos acercamos, me cayó el 20. Todo el vecindario estaba vacío, ni un coche, todas las casas oscuras, silencio total, puras cocheras vacías y esa sensación de que algo raro estaba a punto de pasar. Leary presionó una tecla. La señal subió. Ya casi llegamos. Doblamos en nuestra calle. Los números pasaban uno por uno hasta que ahí estaba. 1744. Aún en pie, medio quemada desde el día que atacaron la casa de Jeff, pero no destruida. La puerta ya no existía. Las ventanas todas negras. Adentro parpadeaba una luz débil, como si la casa estuviera viva. Emily tomó la manija. Entramos juntos. Leary asintió y agarró el equipo. Apenas me conecte al nodo. Necesito 90 segundos. Solo manténganlos alejados de mí. Tragué saliva. ¿A quién te refieres? Él me miró. Siempre mandan al equipo de limpieza. Salimos. El aire olía a humo y a algo eléctrico. Cada paso se sentía más pesado. Por dentro todo estaba chamuscado, los muebles volteados, pero en la sala todavía estaban nuestras fotos en el estante. Mi cara, la de Emily. Los dos sonriendo como si nada. Leary puso la laptop cerca de la chimenea, conectando un cable a algo dentro de la pared. Aquí está, dijo. Integraron el transmisor con el cableado. Muy listos. Pasa toda la energía por ahí. Empezó a teclear rapidísimo.
El aparato empezó a zumbar. Las luces cambiaron de verde a rojo. En ese momento, Emily se quedó paralizada. ¿Hay alguien más? Me giré. Por el pasillo se movían sombras. 3 figuras con equipo táctico. Visores negros que les cubrían la cara. ¡Ponte detrás de mí!, grité. Leary no paró de escribir. «Solo deténganlos 1 minuto». Emily agarró del suelo una varilla de metal, como de una lámpara rota, y se puso enfrente. El primer agente apuntó un arma, pero antes de que disparara, las luces empezaron a parpadear con fuerza. Leary gritó: «Pulso MP en 10 segundos». «¿Qué?», grité. «¡Al piso!». La explosión sonó como un trueno. Todo se apagó. Luces, teléfonos, todo. Los agentes tropezaron, los visores echando chispas hasta que se apagaron por completo. Cuando todo quedó en silencio, Leary respiraba agitado, clavado en la pantalla. «Ya estamos dentro», dijo. «Los servidores de Redline están abiertos». Emily se arrodilló a su lado. «Bórralo». Él negó. «No se puede. Está activo en varios espejos. Solo una sobrecarga lo detiene». «¿Eso qué significa?», pregunté. Él levantó la mirada. «Quemamos todo lo que esté conectado, incluso esta casa». Emily ni dudó. «Hazlo». Leary inició la secuencia. En la pantalla, el código pasaba como loco. Comandos de borrado aceptados, hasta que de pronto todo se trabó. Un mensaje apareció. «Anulación. Acceso DH detectado». La voz de Emily se quebró. «¿Diane?». Leary frunció el ceño. «No puede ser. Ella ya no está». Pero el sistema seguía escribiendo solo. «Protocolo de seguridad. Ejecución manual activada». Me miró. «Pide una confirmación biométrica del activo original». Yo ya sabía lo que significaba. Leary asintió. «Tiene que reconocer tu huella. Sin ti, todo se reinicia». Emily me tomó del brazo. «Si haces esto puede que te mate también». Me quedé viendo la casa, nuestra casa, y sentí el peso de todas las mentiras, de cada momento que nos trajo hasta aquí. «Entonces hagámoslo bien». Leary acomodó el escáner. «Pon la mano aquí y no la quites hasta que la pantalla se apague». Obedecí. Sentí la placa ardiendo en la palma, y luego más fuerte, hasta que era como si me quemara de verdad. Escuchaba los sistemas vibrando, chispazos saliendo de los cables. Emily gritaba algo, pero yo solo podía mirar cómo las líneas de la pantalla desaparecían una tras otra, hasta que no quedó nada. Entonces todo se quedó en silencio. El zumbido paró. Las luces rojas se apagaron. El cuarto se llenó de olor a plástico quemado. Leary miraba la pantalla vacía. «Ya estuvo», murmuró. «Redline se acabó». Emily me volteó a ver, con lágrimas en los ojos. «Lo lograste». Antes de que pudiera decir algo, las paredes empezaron a temblar. Se sintió un retumbo grave en el piso, y de repente toda la casa se iluminó por dentro. Leary gritó: «¡Corran!». Apenas alcanzamos a salir antes de que explotara. La onda nos lanzó hasta la calle. Cuando volví la vista, la 1744 estaba envuelta en llamas. Ahora sí. Emily se arrastró hasta donde yo estaba, tosiendo. «¿Estás bien?». «Sí, creo que sí». Ella me sonrió apenas. «Entonces ya se acabó». Leary se incorporó, mirando cómo se quemaba la casa. «Tal vez, pero si Diane seguía metida en el sistema...». No terminó la frase, porque justo en ese momento, mi celular, el que juré que ya no servía, vibró en el bolsillo. Una sola notificación apareció en la pantalla rota. «Nueva red detectada. 1745. Conexión restablecida». Nadie se movió por un buen rato. El mensaje seguía parpadeando. 1745. Conexión restablecida. Leary fue el primero en romper el silencio. «Saltó de anfitrión», murmuró. «Ahora busca una nueva dirección». Emily tomó mi teléfono. Le temblaban los dedos. «Está escogiendo la siguiente casa, al siguiente que le toque». Leary asintió. «Así es como sobrevive. Quemas una y salta al punto más cercano que encuentra». Los 3 nos quedamos parados en medio de la calle, viendo cómo se derrumbaba lo que quedaba de la 1744. Se oían sirenas de bomberos a lo lejos, pero ninguna se acercaba. Era como si el mundo quisiera fingir que aquí ya no había nada. Emily levantó la vista y susurró: «¿Quién vive en el 1745? Volté a ver. La casa de al lado estaba oscura, persianas cerradas, el letrero de «Se vende» todavía en el pasto». «Nadie», contesté. Leary negó con la cabeza. «Entonces está esperando a que llegue alguien nuevo». Sacó una memoria chiquita de su chaqueta y me la pasó. «Esto es una llave muerta. Lo que esté a 30 metros se queda fuera de la red. Úsala. No te quedes mucho tiempo en un solo lugar». «¿Y tú qué vas a hacer?», le pregunté. Se quedó viendo las llamas otra vez. «Voy a intentar rastrear hacia dónde saltó. Si no lo encuentro, al menos puedo hacer ruido, distraerlos un rato». Emily lo tomó del brazo. «¿Tú crees que esto algún día va a parar?». Leary medio se sonrió, cansado. «Mientras la gente siga creando cosas que no entiende, no». Luego se fue directo a su camioneta. Cuando se fue, Emily y yo nos quedamos ahí, mirando el humo que subía al cielo. No tenía ni idea de qué se suponía que debíamos hacer. Todo lo que teníamos se perdió. Todo rastro de quiénes fuimos se quemó con esa casa. Al final, ella dijo: «Vámonos». Caminamos hasta el amanecer, cruzando las barricadas de la policía, pasando bajo las luces que nomás pretendían dar seguridad. Al salir del pueblo, ella se detuvo y miró para atrás por última vez.
¿Tú crees que algún día van a dejar de vigilar?, preguntó. Negué con la cabeza. Yo creo que solo van a escoger a alguien más. Ella entrelazó su mano con la mía. Por primera vez en días, no se le veía asustada, solo agotada, como si ya se hubiera resignado a lo que sigue. Tomamos un camión rumbo al oeste, sin maletas, sin papeles, solo la ropa puesta. Apagué el teléfono, lo envolví en papel aluminio y lo tiré en un bote de basura de la terminal. Por unas horas hubo silencio, nada de mensajes, ni cámaras, ni el zumbido de máquinas, solo carretera y silencio. Pero cerca del mediodía, un señor en el asiento de adelante sacó su celular buscando señal. Por un segundo, alcancé a ver la lista de redes Wi-Fi en su pantalla antes de que la quitara. Vi un nombre, 1745. Te están vigilando. Emily también lo notó. Su mano apretó la mía con más fuerza. Nadie dijo nada. Solo seguimos viendo por la ventana mientras el camión se alejaba hacia el horizonte, pretendiendo, aunque fuera un rato más, que en verdad habíamos escapado.